Pablo a Timoteo, capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Una de las declaraciones más gloriosas que se encuentran en la palabra de Dios. Amén. Les invito a que estén en pie un momento más. Vamos a leer la palabra del Señor con toda reverencia. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, gracias te damos por esta preciosa palabra, por la afirmación que el apóstol hace acerca de ella y por los beneficios que ella trae para nuestra vida. Hoy, Señor, entendiendo lo que dice la misma Escritura, meditamos en ella pidiendo la asistencia de tu Santo Espíritu, que nos guíe, que nos ministre, que nos oriente, que nos dé sabiduría y que también nos dé el poder, Señor, para poderla obrar. Todo para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, las dos cartas que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo son dirigidas a una persona, que es un siervo de Dios. Se cree que Timoteo era una persona bastante tímida, un poco apocado, y venía de una tradición de ser educado por su abuela y por su madre en la palabra de Dios. El apóstol, viendo la necesidad de dejar a alguien que lo sucediera, sabe que Timoteo tiene las cualidades espirituales necesarias para que él desempeñe esa labor. Pero sin embargo le da una serie de instrucciones para que él oriente primero su vida personal y también oriente la iglesia. Dice allí, entre otras cosas, cómo debe administrar la palabra del Señor, qué debe hacer, cómo deben ser las características espirituales primeramente de Timoteo, pero también cómo va a dirigir una congregación, va a dirigir una iglesia. También da allí algunos requisitos acerca de las características que deberían ser las personas que quieren o pretenden servir al Señor. Entonces da el propósito de la palabra y la forma como debe ser administrada y cómo debe administrarla un siervo del Señor, esto en sentido general. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿queremos ser siervos del Señor o somos siervos del Señor? Amén. ¿Todos de acuerdo? Amén. Amén. Si queremos ser o somos ya siervos del Señor, pues entonces es necesario que nosotros también atendamos a estas instrucciones, porque no eran instrucciones temporales, no eran instrucciones simplemente para Timoteo y para los de la época de Timoteo, sino es para cada uno de nosotros. Y es necesario, yo les recomiendo que en su casa lean con cuidado estas dos epístolas que el apóstol le escribe a Timoteo. Lo dice allí claramente, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso hoy el glorioso evangelio y los instrumentos de Dios. El propósito que leemos aquí en la palabra, pero ¿qué somos nosotros en ese papel y lo que debe hacer esa palabra? ¿Sí? Perfeccionarnos para toda buena obra, que estemos medianamente preparados. ¿Sí? Enteramente, dice él. Es decir, que no nos falte nada, que seamos completos en ese servicio al Señor. Eso es lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia. La iglesia, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la iglesia no es un club, la iglesia no es un sitio donde vamos a hacer visita con el que más nos cae bien y de pronto hacerle mala cara al que no nos cae tan bien.
La iglesia es un sitio de entrenamiento y no de entretenimiento. Para ir a entretenernos hay varias otras cosas que inclusive son más entretenidas. Están los eventos sociales, está el cine, usted escoge la película que quiere ver, están los partidos de fútbol, eventos, pero a la iglesia, hermanos, se viene a prepararse, venimos a eso, a prepararnos, como dice allí, para que seamos perfectos. Perfecto no quiere decir que seamos igual a Dios, sino completos, que tengamos una preparación integral, una preparación completa. ¿Tenemos todo claro esto? Todos tenemos claro que ese es el propósito por el cual y para el cual Dios establece una iglesia o una congregación. Así como si nosotros vamos a un sitio a estudiar, a prepararnos en otro aspecto, pues tenemos claro a qué es que vamos allá, ¿cierto? No vamos simplemente a hacer visita con los compañeros, no vamos simplemente, todo eso también hace parte. Hacemos amistades, entablamos relaciones y toda esta cosa, pero ¿cuál es el propósito verdadero y principal? Pues prepararnos para ejercer algo. La iglesia es ese sitio de preparación para que nosotros también ejerzamos algo, y eso para el cristiano debe estar muy claro. Por lo tanto, nosotros creemos en ese evangelio y nos preparamos para ser instrumentos de ese glorioso evangelio. ¿Amén? ¿Cada uno de nosotros queremos y pretendemos eso? Sí, amén. Hay varias pautas que podríamos decir para ejercer ese servicio y ser instrumentos gloriosos. Lo primero es lo que nos dice el versículo 16. Creer lo que nos dice el versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y todas las virtudes que ella tiene, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo primero que nosotros debemos entender es estar convencidos. Cuando nosotros buscamos la manera de educarnos en algún otro aspecto, ¿qué miramos? ¿Hacia qué apuntamos? ¿A dónde acudimos para instruirnos, para prepararnos de la mejor manera? A lo mejor que haya, ¿cierto? Nosotros apuntamos a estar en las mejores universidades, en los sitios más prestigiosos. ¿Por qué? Porque confiamos en que la instrucción que allí recibimos va a ser la mejor para nuestras vidas y tiene un grado de exigencia. Pero todos sabemos que hay institutos, como se dice por ahí, de medio pelo, en el cual pues dicen cualquier cosa o unas cosas muy livianas, cualquier persona pasa y obtiene un título. No es así con la palabra de Dios. Mire, cuando nosotros queremos prepararnos verdaderamente, apuntamos a lo que mejor es, a lo mejor, de acuerdo a nuestras posibilidades, queremos prepararnos de la mejor manera. Y por lo tanto, creemos en la institución en la cual nosotros vamos a tomar esos estudios. En el sentido de la palabra, hermanos, lo primero que nosotros debemos es estar seguros y creer con todo nuestro corazón que es cierto lo que este versículo nos afirma, que la escritura primero es inspirada por Dios y segundo que es útil para todo lo que dice allí, que realmente la escritura es la herramienta que nosotros tenemos para enseñar, para conmover el corazón, para corregir las cosas deficientes y para recibir instrucción acerca de cosas que a veces no sabemos o no sabíamos. ¿Y cómo yo demuestro que realmente eso lo creo? ¿Cómo demuestro que creo en una institución? Pues si me voy y matriculo allá y me interno allí, ¿verdad?, para recibir esa instrucción. ¿Y cómo yo creo que realmente creo esta palabra? ¿Cómo demuestro que eso es cierto? Cuando nosotros lo hablamos, cuando nosotros lo damos a conocer, cuando nosotros lo utilizamos como nos dice allí, cuando nosotros enseñamos acerca de la palabra,
Cuando una palabra que llega a una persona le redarguye su corazón. Cuando sabemos que una persona está en un camino equivocado y le decimos, mire, la Biblia nos enseña que es por este camino y se corrige. Y cuando nosotros instruimos acerca de las cosas que nos enseña la palabra, es muy difícil pensar que alguien está convencido de la palabra si no hace estas cosas con la palabra. Si simplemente es algo que lleva allá por dentro y no lo exterioriza. Lo primero que tenemos, hermanos, para hacer esos instrumentos del glorioso evangelio es creer esta verdad, es estar convencidos de ella, es estar seguros. Y si estamos seguros, vamos a dar ese paso de hablar, de dar a conocer. Porque no hay otra forma. Usted esté seguro de un tema, hable usted del tema que le guste y verá que usted va a dar su opinión. Y usted va a decir lo que usted ha escuchado, lo que usted sabe, lo que ha leído, lo que ha visto en noticias y todas estas cosas. Ahí mismo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, nos dice, vamos a estar leyendo aquí algunos versículos que nos van a decir, digamos, las pautas que el apóstol le dice a Timoteo para que sea ese buen siervo del Señor. Y lo primero que le dice allí es, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La Escritura insistentemente nos recuerda, nos dice que debemos esforzarnos. Qué rico cuando una persona no necesita ni estudiar, va a clase y recibe la instrucción y se le quedó todo. No necesita volver a repasar. Todo se le grabó allí perfectamente y no más. Pero yo creo que la mayoría de las mortales, para poder aprender algo, nos toca esforzarnos. Porque no es tan fácil. Y hay cosas que en eso que nos enseñan no entendemos muy claramente. Y nos toca repasar, y nos toca hacer ejercicios, y nos toca mirar, y nos toca estar. Nos toca esforzarnos. Aquí el apóstol está diciendo, hermano, esto no va a ser fácil. ¿Quieres ser un buen ministro del Señor? Esfuérzate. ¿En qué? En la gracia. ¿Qué es eso de esforzarse en la gracia? Es comprender lo que realmente significa la gracia, en qué consiste. Es estar meditando en esa gracia por la cual el Señor actúa en nuestra vida y es cada día entenderla mejor, comprenderla, comprender esa gracia. Cuando nosotros entendemos los principios de alguna disciplina, cuando los entendemos bien, cuando los entendemos correctamente, sobre eso se va edificando, ¿cierto? Y ya todo el resto es más suave. Pero lo que nosotros debemos tener claro son las bases. Y la base del Evangelio es la gracia del Señor. Por lo tanto, lo que nosotros debemos comprender claramente en qué consiste esa gracia de Dios. Y sobre esa base nosotros podemos edificar el resto. Gracia es el actuar de Dios, es la operación. Es cuando el Señor sana a alguien sin que lo merezca. Gracia es cuando Dios nos da el privilegio de orar por una persona, de pedirle al Señor y el Señor actúa en su poderoso omnipotencia y sabiduría y le da la sanidad a una persona. Y de pronto nosotros preguntamos, ¿y por qué a este sí y al otro no? Cosas incomprensibles para nosotros, pero esa es la gracia del Señor. Gracia es el regalo que Dios nos da de salvación sin que nosotros hagamos ningún mérito para ello. Que nuestras buenas obras no pueden contribuir a que Dios nos regale esa salvación. Gracia es la manifestación del poder de Dios en todos sus aspectos. Todo eso hace parte de la gracia.
¿Por qué hay que esforzarse en la gracia? Porque cuando yo comprendo la gracia y sé que debo esforzarme cada día en comprenderla y en compartirla, si tengo un corazón amoroso como el que debe tener el cristiano, nos pasa lo del apóstol Pablo: me siento en deuda con la humanidad, porque yo conociendo eso, yo sabiéndolo, yo creyendo que Dios lo puede actuar y me quedo callado, creo que no he comprendido la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia, es lo primero que le dice. Esfuérzate en comprender la gracia, y así, si tú la entiendes, le está diciendo el Señor a Timoteo, pues eso te va a llevar a actuar. Indiscutiblemente, 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 se los aseguro. ¿Tiene piedad de la humanidad un científico que se esfuerza en perfeccionar o en descubrir una vacuna para algo, para algunas epidemias que afectan a la humanidad? Y cuando entiende, y después que ha hecho sus pruebas y ha comprobado que eso es verdad, no se puede quedar callado. Él la da a la humanidad para que la humanidad se beneficie de ese descubrimiento que él ha hecho, pero porque está seguro de los beneficios de esa vacuna. El Evangelio del Señor es más grande que una vacuna. El Evangelio de Dios comprende todas las circunstancias, todas las esferas de la humanidad, del vivir. ¿Por qué a veces no es efectivo en eso, en no quedarnos callados? Porque no nos hemos esforzado en comprender la gracia. Y eso es algo que nosotros debemos hacer continuamente, esforzarnos en comprender la gracia. El versículo 4 del capítulo 2 de Timoteo nos da otra pauta. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La segunda pauta que podemos mirar allí para ser un buen siervo del Señor Jesucristo es tener un objetivo claro, una visión clara hacia dónde estamos apuntando y qué es lo que queremos hacer y llegar. Cuando el Evangelio no es el centro de nuestra vida, cualquier cosa nos puede desviar de esa verdad. Cuando el Evangelio no es lo prioritario en nosotros, cuando no es el gran objetivo de nuestra vida, cuando no tenemos esa visión clara, nos podemos desviar fácilmente. Las cosas del mundo nos enredan. Y dice allí, ninguno que milita, es decir, que es un verdadero soldado, que es un soldado que sabe cuál es su profesión, se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque es que los negocios de la vida tienden a enredarnos, las cosas de este mundo. Es muy fácil que las cosas que nos rodean, que deben ser un medio para nosotros, si el propósito de nuestra vida es el Evangelio, es muy fácil que esas cosas se conviertan en un fin en sí mismas. Y ya dejan de ser ese medio y se convierten en un fin. El trabajo, el estudio, la familia, donde el Señor nos ponga, se convierten en un fin en sí mismo y no entendemos que ese es un medio para el Evangelio. Si no tenemos la visión clara, si no tenemos el objetivo claro, que el centro de nuestra vida debe ser el Evangelio, pues estas cosas que se nos presentan en nuestra vida se van convirtiendo en el fin y no en el medio. La familia es el medio que Dios quiere para nosotros acercarnos más a Dios. La esposa, el esposo debe ser una bendición para nuestra vida, para hacernos más espirituales y no para alejarnos más del camino del Señor. Y cuando no ponemos y no hacemos una adecuada, primero, elección, pues eso va a ser un problema para nuestra vida.
cuando el fin de conseguir ese compañero o esa compañera es no de quedarse solo o sola, o es mirar los recursos económicos que esa persona tenga y lo que le puede ofrecer. Y no es el centro del Evangelio. Por eso la Escritura dice, no hay compañerismo entre luz y tinieblas, y por eso no está bien que se unan en yugo desigual, porque siempre será eso, un yugo desigual. Esto como ejemplo para que nosotros entendamos que si no tenemos una visión clara y una visión de verdad centrada en el Evangelio, las cosas se nos van a convertir en un fin en sí mismo. El trabajo nos va a obsesionar, nos va a absorber, nos va a desviar. El estudio que Dios nos permite tener se convierte también en un fin y no en el medio por el cual me valgo para realizar esa visión. En todo, no solamente esto, mire, hasta el entretenimiento nos puede enredar en las cosas de esta vida. Porque depende de lo que yo escoja para entretenerme, me puede envolver y me puede desviar. El entretenimiento, es decir, lo que yo oigo, lo que yo veo, lo que yo leo, las cosas cotidianas con las cuales alimento mi vida, me pueden enredar, me pueden desviar. ¿Por qué? Porque no tengo el objetivo claro, la visión clara. Está diciendo allí, ¿tú qué eres? ¿Tú realmente eres un soldado de Jesucristo? ¿Tú realmente estás militando en la milicia de Dios? Ten en cuenta que no te puedes enredar en los negocios de esta vida. Es decir, todos sabemos de la disciplina militar. Y es eso, una disciplina. Y para mantenerse allí, pues hay que estar en esa disciplina. Pero en el Evangelio sucede lo mismo, hermanos. Es que yo veo, en general yo veo un problema, y es que para muchos la parte espiritual, la parte religiosa, digámoslo, es como un apéndice de su vida. Es como algo que está ahí como al lado, como que simplemente no es el diario vivir mío, sino que simplemente yo cumplo con una serie de ritos, de requisitos, de cosas, y eso es una parte ahí, otra partecita. Y muchas veces la más pequeña de todo lo que yo quiero realmente en la vida. Pero cuando hacemos del Evangelio el centro de nuestra vida, realmente no nos dejamos en qué hacer del Evangelio el centro de nuestra vida. O mejor dicho, reflexionemos si el Evangelio, la palabra del Señor y toda nuestra parte espiritual es el centro de nuestra vida. Y con base en eso construiremos el resto. Porque del resto nos vamos a dejar enredar. Versículo 5. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Le está diciendo el apóstol a Timoteo que nuestra milicia, que nuestro caminar en esta vida, en las cosas espirituales, es como una carrera. Y hay que correrla. Yo no puedo participar en una carrera sin correrla. No puedo decir que soy un atleta. Esta pauta yo la he llamado no al autoengaño. Aquí está hablando de algo que debe ser legítimo. Legítimo espiritualmente, no solamente legítimo ante las autoridades, porque hay cosas legítimas para las autoridades que la Biblia nos enseña que no son legítimas. Está hablando de la legitimidad que nos da la Escritura, la enseñanza de Dios. Y es muy fácil entender nosotros que este mundo nos enseña que la vida es, entre comillas, de los vivos. Y en todas las instancias nosotros vemos que hay gente que se las quiere dar de viva más que el otro. Esté haciendo una cola y verá que llega otro con alguna artimaña
para pasarse por delante y estar primero. Sea una cola de carro, sea una fila en el banco, para reclamar algo. Este mundo, según este mundo, es de los vivos y por lo tanto el mundo usa el engaño para lograr fines. Todos los días lo vemos en las noticias, eso no hay que ir muy lejos. Cada día cualquier cosa que nos pasen en las noticias verán que la gente es a dárselas de viva. Y la gente cree que le gana al otro pasándose el semáforo en rojo porque se las dio de vivo y no pudo esperar. Y cualquier cosa, prácticamente. En la empresa no hay que pasar por encima del que sea para que me asciendan, o hay que chismear del otro para que lo echen y yo me quede con ese puesto. Cualquier cantidad de cosas que nosotros analicemos, podemos decir que se utiliza el engaño. Se utiliza el engaño como una estrategia para ocultar el mal proceder y quedar impune. Ahora hay un doping que descubrieron en el ciclismo que se llama el doping tecnológico, ¿no? Y es que según se descubrió, algunos de estos grandes ciclistas, a raíz de una caída, quedó una ruedita ahí girando y no paraba, y no paraba, y no paraba, y eso tan raro, ¿no? Que por inercia eso debía parar dentro de determinado tiempo, pero minutos y sigue girando, y ¿cómo así? Esto, magia. No, que resulta que la bicicletica tenía un motorcito allá que le ayudaba y le daba más fuerza al pedalista. Ganar a cualquier precio, el autoengaño. En las cosas de Dios no podemos pensar que las cosas son igualmente. Dice aquí que realmente si un atleta va a ser coronado, debe luchar legítimamente, debe alcanzar eso por méritos, por lo que ha hecho, y no ocultar y utilizar cosas para que las cosas queden impunes. El problema con nosotros, como creyentes, es que podemos engañar a todos nuestros hermanos. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a los líderes, podemos engañar a una esposa, podemos engañar a todos, pero a Dios no lo podemos engañar. Ese es el gran problema del cristiano. ¿Y qué pasa? La gente utiliza excusas para sacar adelante esos engaños, esos autoengaños. Fue que pasó esto, fue que me dijeron, fue que, como dijo Adán, la mujer que me diste por compañera, fue que la serpiente me engañó, y fue que, presentamos excusas, pero ante Dios somos inexcusables porque Dios conoce todo sobre nosotros. Conoce el interior, lo que somos, lo que estamos haciendo. Y si no estamos luchando, como dice aquí, legítimamente, no vamos a obtener la corona que el Señor nos ha prometido. De manera que Pablo compara esa vida, ese trasegar del creyente, con una carrera que solo al final recibe la recompensa esperada, pero si se lucha legítimamente. Y esto de verdad es motivo de meditación. ¿Por qué el apóstol compara nuestra vida espiritual, nuestra vida en Dios, el propósito del Evangelio, como un atleta? Y es interesante, porque esto nos hace pensar qué debe hacer un atleta para obtener el premio. Varias cosas. No es que hoy alguien apareció y dijo, uy, quiero ser atleta, le voy a ganar a una mujer, a la mejor brincona de Colombia. Y ya mañana le gana. Hay varias cosas. Primero, hay que ser conscientes que hay que prepararnos.
El atleta, para desarrollar su virtud, que puede tener muchos dones naturales, tiene que ser consciente que se tiene que preparar. Hay una preparación, eso no se salta de cualquier manera. Es bonito ver esos programas cuando están instruyendo a las personas y les dicen, no, es que hay que poner primero este pie y luego hay que hacer esto, y en cada disciplina. ¿Cómo debe salir un atleta de 100 metros? ¿Qué ejercicios tiene que hacer para fortalecerse? Hay que seguir una dieta, es decir, hay una conciencia primero que hay que prepararse. El tiempo pasa muy rápido. ¿Por qué nosotros como creyentes muchas veces no tenemos la conciencia que hay que prepararnos? Usted es consciente que se tiene que preparar. Si quiere ser un abogado, usted no puede ir allá y decir, no, es que yo soy abogado de hoy en adelante. O soy un ingeniero, lo que usted quiera. Creo que lo primero que usted hace es ser consciente, si quiere ser un abogado, que debe prepararse para ser un abogado, para ser un médico, cualquier profesión u oficio. El creyente, hermanos, debe ser consciente que debe prepararse espiritualmente. ¿Por qué pensamos que lo espiritual es tan alejado del resto de nuestro accionar diario? ¿Por qué pensamos que en otras cosas nos tenemos que preparar, pero que como que lo espiritual eso es pues por revelación y nos llegó? Y ya, yo soy un ser espiritual de hoy en adelante. Y me sé todas las cosas acerca de Dios y de todas las cosas. Pero no basta con ser consciente. Hay que prepararse. Porque si yo decido ser un profesional en cualquiera de las áreas que hemos dicho, y soy consciente que debo prepararme, pero no voy y me preparo, pues ahí quedo. ¿Queremos ser siervos del Señor? Todos dijeron amén, o somos amén. ¿Somos conscientes que hay que prepararnos? Amén. ¿Nos estamos preparando? Ya no hay tantos aménes. Hay que prepararnos. El atleta se prepara. El atleta hace los ejercicios que le indicaron. El atleta come lo que le indicaron. Y son horas y horas y horas de rutina en esa preparación. No es como algún personaje que yo conocí que iba 2 días al gimnasio y ya tengo músculo, ¿no? Estaba confiado que al otro día le tenía ya los músculos de ramo. Hay que prepararse. Para prepararse hay que ser disciplinado. No hay ningún atleta que consiga un premio que no sea disciplinado. En la televisión nos muestran ya las grandes hazañas de estos atletas, ¿no? El mejor del mundo, el velocista más rápido, la ciclista más veloz, la que mejor salta. Miremos cuál ha sido el desarrollo de ellos y miremos de cuántas cosas se tienen que privar y qué tantas cosas tienen que poner en práctica para poder lograr esa corona. Desde el sueño, cuántas horas deben dormir, como decíamos antes, qué ejercicios deben hacer, qué comida deben ingerir. Tienen una disciplina grande. Y hablamos de disciplina porque, como decía antes, esto no es de un día para otro. Si queremos ser siervos del Señor, debemos ser disciplinados. Porque somos muy emotivos. Y yo siempre les digo a las parejas que estamos preparando para casarse, uno se casa enamorado, y si no, no se casaría. Pero eso no va a ser así siempre, porque uno empieza a amar realmente, empieza a comprender lo que es realmente amar. Porque esa luna de miel no dura mucho.
Y uno debe ser consciente, uno debe ser disciplinado. Por eso es que los matrimonios hoy en día casi no duran, porque esos votos que hicieron allá de estar en la enfermedad, en la pobreza y en no sé cuántas, cuando llega muchas veces no se es fiel a ellos, porque no hay una disciplina, no hay una conciencia. Él debe ser consciente, debe prepararse, debe ser disciplinado, debe ser constante. Constante. A mí me gusta mucho lo del deporte y creo que nos da unos grandes ejemplos. Y estos grandes deportistas son constantes. Todos estos hombres que cobran tiros libres, por ejemplo, en el fútbol y hacen todas esas cosas, ellos no se conforman con el entrenamiento que les exige el club, sino que se quedan horas y horas practicando después para perfeccionar su técnica. Eso es tiempo de ellos, digamos, que el club no les exige, pero son constantes. Hermanos, en las cosas espirituales tenemos que ser constantes. Si el Evangelio realmente es el centro de nuestra vida, si las cosas que nos rodean no son el fin en sí mismo, sino el medio, tenemos que ser constantes en las cosas de Dios. Estos atletas no pueden decir, hoy no entreno, hoy no, hoy amaneció lloviendo, hoy no, hoy amaneció haciendo mucho frío, hoy no, hoy me llamó la novia, hoy no. Si quieren lograr algo, tienen que ser constantes. Si quieren lograr algo, tienen que mejorar cada día. Hay dones naturales y normalmente eso ven los entrenadores, los dones que cada uno tiene. ¿Qué día contaban en la televisión con respecto a nuestros futbolistas de la diferencia, por ejemplo, entre Falcao García y Rodallega? ¿Quién ha llegado más lejos? Ambos fueron llamados a la selección sub-17, tal vez era, o sub-20, no me acuerdo. ¿Dones naturales tenía más? Rodallega. Y decían que, de hecho, Falcao era suplente. ¿Quién ha llegado más lejos? ¿Por qué? Porque el hombre no tenía tanto esos dones naturales, pero mejoraba cada día. Eso cuentan del gran futbolista Pelé, que entrenaba por su cuenta y se esforzaba y corregía las cosas. Si no, no hay progreso. Si vamos a seguir en lo mismo, nada sacamos con entrenar cada día, si no hay una mejora, si no mejora la técnica del deportista, si no corrige sus defectos, lo que está haciendo mal, pues no va a llegar a obtener ese premio, porque esto es de excelencia. Y solamente los que son excelentes, de manera que ellos tienen que mejorar cada día, tienen que esforzarse, corregir sus deficiencias. Y otra cosa muy importante es la comparación. Si yo me comparo siempre con el que es peor que yo, pues voy a estar sobrado siempre. Pero si ellos se comparan con el que es mejor, no es para criticar al que es mejor, es para corregir lo que a ellos les falta y poder hacerlo. Fíjense todos los aspectos que nos habla o que podemos discernir acerca de lo que nos dice la Escritura, que nosotros luchamos como atletas y debemos luchar legítimamente, es decir, debemos hacer estos pasos. Debemos tenerlos en cuenta para realmente tener un fruto. El versículo 6 allí del capítulo 2 también nos dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Tres cosas con las cuales ha comparado el apóstol la vida espiritual. Un soldado, un atleta y un labrador. Con respecto al labrador nos dice, hay que sembrar y hay que trabajar para luego cosechar. Todos conocemos que esto es una ley, ¿no? La siembra y la cosecha. Y aquí lo que nos está diciendo es, hay que ser pacientes. ¿Por qué? Porque para participar de los frutos, que es lo último que se da, debe trabajar primero. Y se ha comprobado que nosotros como latinoamericanos
Nos gustan las cosas rápidas y fáciles. Normalmente. Todo queremos obtenerlo así, rapidito. Y cuando nosotros entendemos que los campesinos tienen una labor ardua y que eso de sembrar no es simplemente arar la tierra y echar una semilla y esperar el fruto, sino que debemos trabajar, ¿cierto? Aquí hay personas que conocen el campo como nuestro hermano Alex. Eso no es que puse allí la semillita y espero 6 meses o 1 año o 3 meses, cuanto se demore la cosecha y ya obtuve la cosecha, no. Por eso ahí se debe trabajar primero, es que cada día debe preocuparse por la labor del campo para que esa semilla crezca de la manera adecuada. Hay que tener cuidado con las plagas y demás cosas, hay que abonarla, hay que regarla, hay que cuidarla en general para que eso dé resultado. Fíjense que son 3 cosas con las cuales el apóstol compara. ¿Para qué? Para que nosotros como creyentes, como siervos, así como el apóstol le escribía a Timoteo, podamos entender que esto es similar en la vida espiritual. ¿Sí me hago entender? Sí, el apóstol debe ser tan gráfico para que Timoteo entienda que eso no es cuestión de que yo me senté y oré 2 minutos o 3 minutos delante de Dios y ya me volví el ser más espiritual sobre la tierra. La revelación del Señor y ya eso fue todo. Igual sucede en la vida espiritual. Debemos tener constancia en la oración. Debemos tener disciplina y constancia en el estudio de la palabra. Debemos ser constantes también, disciplinados en el servicio. Y debemos ser también constantes y disciplinados en el compartir de la palabra. Si no practicamos estas cosas, o si decimos que no las sabemos hacer, pero nunca empezamos, nunca las sabremos hacer. ¿Con qué nació usted sabiendo? Usted no sabía ni caminar, hermanos, ni yo. ¿Y cómo aprendió? Dando pasitos, gateando, dando pasitos. ¿Qué de lo que sabemos hoy en día lo sabíamos cuando nacimos? Eso es algo que es... Todo lo que sabemos hoy en día y de lo que de pronto podamos ser maestros y nos preciemos de poderlo practicar de una manera adecuada, es porque lo aprendimos. Y no lo aprendimos de un día para otro. Yo quiero es que entendamos que esto sucede con la vida espiritual. Hay un glorioso evangelio y Dios quiere que nosotros seamos unos instrumentos en su obra. Pero debemos entender primero estas cosas y segundo, practicarlas, para que nos volvamos cada día más expertos y se pueda cumplir lo que la palabra del Señor dice, que no solamente la Escritura es inspirada y está allí puesta, sino que tiene un propósito, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Hombres y mujeres de Dios somos? Amén. El fin es que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Oremos y démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, yo te doy gracias porque tengo la firme convicción, no solamente porque la Escritura lo dice, sino por la experiencia de vida, que esta palabra es verdad, que tu palabra es útil para redarguir los corazones, es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos y es útil para instruirnos, Señor. Te doy tantas gracias por tu palabra, que podemos confesar, como lo decía el salmista, que es lumbrera nuestro camino, Señor, lámpara a nuestros pies. Pero te suplico, Señor, que nosotros podamos entender que nosotros somos los instrumentos de esa palabra, de ese evangelio, de ese glorioso evangelio que preciamos tener.
Que podamos entender, así como el apóstol Señor se preocupó para que Timoteo entendiera de una manera muy gráfica cuál es la razón de ser de nuestra vida, Señor. Y que nosotros podamos entender como creyentes que nuestra vida debe girar en torno al Evangelio, a la gracia tuya, Dios. Ayúdanos para que seamos esforzados verdaderamente y disciplinados, para que así como los soldados no se enredan en otras cosas, nosotros no nos dejemos enredar en los medios y se conviertan en fines. Para que así como el atleta debe luchar legítimamente, nosotros como creyentes no pretendamos tomar atajos, sino seamos serios y disciplinados como estos atletas que se preocupan cada día por mejorar. Ayúdanos, Señor, en cada uno de estos aspectos. Y ayúdanos, Señor, para que podamos ejercitar esa paciencia que tanto necesitamos. Para que no pensemos que los resultados son de un día para otro, Dios. Para que entendamos que debemos aguardar con paciencia, pero que finalmente obtendremos la cosecha, el fruto. Porque así será indiscutiblemente si hacemos lo que tenemos que hacer. Gracias te doy, Señor, por estas verdades que nos transmite tu palabra. Te suplico que, como ella misma lo dice, nos redarguya nuestro corazón y que pongas en nosotros, así como al apóstol Pablo pusiste, que se sentía en deuda con la humanidad, porque conocía algo que realmente transformaba las vidas. Y que nosotros hagamos lo mismo, Señor, y no nos podamos quedar quietos y demos los pasos necesarios para que cumplamos esta obra que tú nos has llamado. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tu espalda, mi Señor, también yo estaba.